El presupuesto municipal 2016, como así también la tarifaria impositiva, que lo complementan, fueron aprobados anoche en segunda lectura por el Consejo Deliberante local. En los aspectos particulares de aumento de tasas y sueldo para los funcionarios, los bloques justicialistas de Belvilgana votaron en contra, mientras que la Unión Vecinal se abstuvo. Al cabo de la sesión, esto decía el presidente de la bancada de Cambiemos, Emiliano Yanchuk. Lo que se plantea es que el aumento del 40% de la tasa del servicio de la propiedad es la tasa pura. En esta tasa que paga el vecino hay otros fondos de afectación que van para la Fundación, para la FUPEU y para la Fundación para el Desarrollo Local. Esos son fondos de afectación que también se pagan en esta tasa, que tienen un incremento de un 25%. Sumados al incremento del 40% hace la ecuación en total un incremento de un 35% aproximadamente. Lo que planteé hace rato en sesión es que este aumento del 40% de la tasa pura del servicio de la propiedad se debe a que ha quedado una tasa desactualizada. Con esta tasa, el 85% de lo que se prevé recaudar es para pagar personal, para pagar el personal, el empleado municipal. En ejercicios presupuestarios anteriores, el incremento de esta tasa ha sido inferior al incremento del salario y del proceso inflacionario, quedando así una tasa desactualizada. Dentro de la herencia que recibimos desde el gobierno de Unión por Córdoba, que ha sido esta asfixia económica, este ahogo económico, también hemos recibido una planta municipal que está sobrepoblada. Nosotros tenemos que garantizarle a esos empleados su salario, su sueldo mensual, además de haber recibido, entre otras, una ciudad que se encuentra en un estado totalmente destruido, una ciudad devastada. Yanchuk, para la oposición este aumento no favorecería precisamente el cumplimiento, que ya vemos que en el año anterior ha sido realmente muy deficitario de los belvillenses con el municipio. Yo creo que si este incremento se ve reflejado en la prestación de los servicios, no va a haber ningún inconveniente. Igual se evaluará en los próximos meses qué resultado da. Dice que se está aumentando ya una tasa cuando todavía no se ve ningún servicio prestado. Pasa que hemos recibido hace 11 días, la municipalidad 11 días hábiles y no hemos podido aclimatarnos a la situación. Ya vamos a poner en marcha toda la maquinaria para poder optimizar la prestación de servicio en todos los sectores de la ciudad. A su vez, el edil peronista Gonzalo Pedano dijo que si se tiene en cuenta la situación de emergencia esgrimida por el Departamento Ejecutivo, la proporción del aumento de las tasas podría incrementar la morosidad y que los funcionarios deberían dar el ejemplo en materia de austeridad. Bueno, que a nosotros nos parecía que en el marco de una situación de emergencia, en una situación crítica y difícil del municipio, no era apropiado actualizar monetariamente, para utilizar el término del secretario de Gobierno, los sueldos a los funcionarios de la planta política. Y esto desde el intendente, que en bruto va a cobrar más de 50.000 pesos, de acuerdo al nuevo presupuesto, hasta los concejales y los tribunos de cuentas. De hecho, hoy también se debatió una ordenanza de reordenamiento económico que lo que quería hacer y lo que hace es declarar la emergencia económica, que fue solamente votada por el oficialismo, no fue acompañada por el resto de los bloques que integran el Consejo Deliberante, y uno de los argumentos que nosotros señalamos es que precisamente, por un lado, se habla de la emergencia, pero por otro lado, se recorta para un lado y no se recortan lo que tiene que ver con sueldos a los funcionarios. Nos parece que tendría que haber un esfuerzo, si es realmente crítica la situación, si es realmente delicada, si hay una situación de emergencia, el recorte también tendría que llegar para los sueldos y las actualizaciones monetarias de los funcionarios. Esto se ha hecho así en otras localidades, la localidad de San Francisco con el intendente Martín Yarlora, declaró una emergencia, pero a la vez sancionó, estableció una reducción no solamente salarial, sino de la planta política del municipio para afrontar la difícil situación de características distintas a la de Belville, porque era mucho más grave, para afrontar esta situación, pero era al fin y al cabo una situación de emergencia. Entonces, bueno, a nosotros nos parecería que esto es un despropósito en función de esta situación y que no colabora. De la misma manera que nuestro modo de ver, más allá de los debates de si es de 40 o no de 40, nosotros hoy se votó y se debatió a lo que nos objetamos y nos opusimos un aumento del 40% de las tasas. Eso es lo que se debatió e ingresó en la ordenanza tarifaria en el Consejo Deliberante. Nosotros no acompañamos, ¿por qué? Porque creemos que esto va a terminar o puede llegar a generar el efecto contrario. La aplicación de la tasa pura, ¿usted le cierra? La tasa pura, es un 40% sobre la tasa pura, pero al fin y al cabo el aumento es del 40%. Y además se termina pesando, haciendo caer la mochila sobre el vecino que paga. Porque el vecino que no paga, con este aumento,
no creo que revea su situación y su accionar en cuanto a volver a pagar. En cambio, el vecino que paga va a tener, si lo hace, un 40% más, y si no lo hace va a pasar a formar parte de esta gran deuda para con el municipio que tienen determinados vecinos de nuestra ciudad, y se va a agravar. Por esto es lo que nosotros decimos, realmente un aumento de las tarifas colabora con el mejoramiento de las arcas municipales o realmente termina afectándola en sentido contrario. Iván Vieira fundamentó su voto negativo en el tema de tasas y sueldos de funcionarios y advirtió que deberían recategorizarse las zonas de la ciudad a los fines de aplicar los gravámenes. Y lo fundamentamos en el hecho de que seguimos caminando y el vecino se queja mucho porque dice, hoy por hoy no tenemos los servicios que creemos nos merecemos y se nos cae con este aumento del 40%. ¿Qué propusimos nosotros como alternativa? Porque queríamos ser muy claros en eso. Si hay una situación de emergencia, como todo el tiempo se está declarando desde el Ejecutivo, acompañado por el deliberativo oficialista, creemos que no está bien aumentar, ajustar lo que tiene que ver con la retribución de los funcionarios de la planta política e inclusive de los concejales. Por eso es que propusimos, alternativamente al aumento del 40%, en lugar de aumentar el 31,13%, que es la ecuación que más o menos da hoy el presupuesto, que llevaría al intendente a ganar más de 55.000 pesos, a un secretario a cerca de 50.000 pesos, nosotros dijimos aumentar, en lugar de ese 31,13%, un 10%, nada más, para dar el ejemplo, para que el esfuerzo lo hagamos de una vez los que tenemos un nivel de representatividad y que de esa manera estimularíamos. ¿Cómo se compensaría ese 40% que es el que se cree que es el necesario ajustar? Bueno, también recategorizando algunos sectores de la ciudad que creemos que están recibiendo algunos servicios y que están en condiciones hoy por hoy de recibir una categoría más alta y de esa manera con esas dos sumas estaríamos equiparando ese 40% que dejaría de caer en la totalidad de los vecinos, caería sobre los funcionarios del ajuste, digamos, el esfuerzo, y caería sobre un sector que está en condiciones de recibirlo, ¿no? ¿Algún sector en particular? Y por ejemplo, nosotros creemos que Campos del Oeste es un sector que tiene una categoría que está atrasada y planteamos una recategorización del sector. En tanto, Antonio Soliani, de la Unión Vecinal, explicó las razones de su abstención. Nosotros en primera instancia votamos favorablemente la primera lectura, como para dar la continuidad y el dinamismo que necesita el procedimiento de esta votación. Luego de la audiencia pública, que no fue muy fructífera, pero al fin se cumplió con ese trámite, venía la segunda lectura. Y en ese caso nosotros nos abstuvimos de votar favorablemente o en forma negativa porque veíamos muchas cosas que no nos gustaban, no nos satisfizo desde entrada. Por ejemplo, en el caso de la tarifaria, que incluso aquí se habla mucho del 40%, pero en las categorías que son de más bajas, el aumento ha sido superior a eso. O sea que las categorías de propiedades que reciben menos servicios justamente son las que más aumentaron. Entonces, además de eso hay una serie de desprolijidades que nosotros, a nuestro entender, no se pueden aceptar. No podemos culpar a nadie porque estamos en una situación ya casi límite de las aprobaciones y de los tratamientos, pero porque esto tiene que haber tratado ya en octubre, haberlo resuelto la administración anterior. Entonces, acompañamos en el proceso, pero nos diferenciamos a la hora de votar definitivamente. La actualización monetaria, como se la ha denominado,
¿Qué opina? La actualización monetaria Tiene que ver con lo presupuestado para el aumento, el posible aumento de sueldos de la planta política. Bueno, lo de la planta política se viene atado al presupuesto, ¿no es cierto? Pero yo creo que eso constituye ya una decisión política de los funcionarios y, como recién decían los otros concejales, creo que vale la pena que den una muestra de solidaridad y de muestra de personas de bien, de que ellos mismos pueden renunciar a ciertos derechos para que ese dinero sea destinado por lo menos a otras actividades, a otros rubros. A su vez, el intendente Briner desmintió las declaraciones de concejales opositores en el sentido que el aprobado presupuesto para 2016 le otorgue una especie de superpoderes. No, es perfectamente legal lo que se aprobó, es más, está sustentado en la Carta Orgánica y es más todavía. Se retiró un artículo que podía eventualmente haberse prestado para la polémica, se retiró totalmente. Y va a pasar por el Consejo en el caso que haya que hacer alguna transacción grande o algún arreglo de algún juicio o alguna cuestión de envergadura, pasa todo por el Consejo. Son cuestiones necesarias, administrativas, para capear la enorme deuda que dejó Unión por Córdoba, tremenda, que supera ampliamente todas las expectativas, justamente para poder renegociar deuda con proveedores y salir del ahogo. Así que me parece que están queriendo hacer política con un déficit propio que no lo supieron manejar en su momento. También se le consultó acerca de si habrá tercerizaciones de servicios municipales. La Carta Orgánica es clarita y autoriza al intendente, sin esa ordenanza, a por 4 años contratar determinado servicio en el caso de que termine falencias. Está en la Carta Orgánica, así que no, de ninguna manera. La emisión de bonos, otra de las posibilidades. Sí, esa es una posibilidad para negociar con los proveedores, pero una posibilidad que es un uso legal, no es arbitrario y que ya lo usó esta municipalidad muchas veces.